¿Qué tal? ¿Cómo están? Un día más de física. Estamos por culminar el año y les mando mucha fuerza para poder llegar a buen puerto y éxitos para todos. El primer problema nos dice: un cuerpo en reposo de 5 kilogramos de masa está apoyado sobre una superficie lisa bajo la acción de las fuerzas horizontales F1 y F2 de intensidad 15 Newton y 5 Newton respectivamente, conforme indica la figura. ¿Cuál es la aceleración adquirida por el cuerpo? Entonces, primeramente extraemos los datos. Vamos a extraer los datos aquí. Tenemos entonces la masa, que es igual a 5 kilogramos. Después tenemos una fuerza F1 igual a 15 Newton y la fuerza F2 con un valor de 5 Newton. Y nos pide hallar la aceleración. Entonces lo que hacemos es hallar la fuerza resultante. En este caso vemos que tenemos dos fuerzas en sentidos contrarios. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza F1 que tenemos acá menos la fuerza F2. Entonces tenemos la fuerza resultante va a ser igual a F1, que tiene un valor de 15 Newton, menos F2, que es de 5 Newton. Entonces aquí hacemos la diferencia. 15 menos 5 nos va a dar 10. Entonces aquí tenemos 10 Newton. Ahora debemos hallar la aceleración. Entonces la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces yo necesito la aceleración. Vemos que la masa aquí está multiplicando, por lo tanto va a pasar al otro miembro dividiendo. Ordenando nos quedaría así: A es igual a fuerza resultante sobre la masa. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza resultante, que es de 10 Newton, sobre la masa, que es de 5 kilogramos. Entonces aquí sería 5 kilogramos. Por lo tanto aquí 10 dividido 5 me va a dar 2. Esto me va a quedar metros por segundo al cuadrado. Tenemos aquí el segundo problema. Dos bloques de masa M1, 4 kilogramos. Entonces aquí extraemos los datos. Masa 1 es igual a 4 kilogramos. Masa 2 igual a 7 kilogramos. Están tocándose sobre una mesa sin fricción. Si la fuerza mostrada que actúa sobre M1 es de 15 Newton, entonces la fuerza va a ser igual a 15 Newton. Nos pide hallar en el punto A cuál será la aceleración de los dos bloques, o sea que la aceleración me pide aquí. Y en el punto B me pide hallar la fuerza que empuja M1 a M2, o sea que sería la fuerza 1, 2. Entonces eso debemos de hallar ahí. Esto se puede hacer de dos maneras, por ejemplo, considerando como una única masa estos dos cuerpos, o haciendo por descomposición de ambos cuerpos. Por ejemplo, si tomo como una única masa, utilizo esta ecuación. Por ejemplo, fuerza es igual, y sería la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. Entonces esto se considera como una única masa. Entonces lo que me pide en este caso es la aceleración, y voy a reemplazar aquí. La fuerza es de 15, entonces aquí sería 15.
es igual a la masa 1, que es de 4 kilogramos, más la masa 2, que es de 7 kilogramos, por la aceleración. Por lo tanto, aquí nos quedaría 15 es igual, debo de sumar 7 más 4, que me va a dar 11. Entonces aquí sería 11 por la aceleración. Como 11 está multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea que sería 15 sobre 11. Esto va a ser igual a la aceleración. Entonces aquí hago la división. 15 dividido 11. Entonces esto es igual y me da 1,36. O sea, la aceleración sería 1,36 metros por segundo al cuadrado. Ahí ya tengo la aceleración. Como también me pide, este sería el punto A. Como también me pide con qué fuerza empuja M1 a M2. O sea que este sería M1 y esto sería M2. Y esto sería la fuerza. Entonces, aquí actuaría esta fuerza. Por ejemplo, fuerza 1, 2. O sea que esta fuerza M1, o sea, de la masa M1, que ejerce sobre la masa 2, sería la fuerza 1, 2. Esto sería igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces la fuerza 1 y 2 va a ser igual a la masa 2, que es de 7, por la aceleración que recién hallamos, que es de 1,36. Entonces aquí fuerza 1, 2 va a ser igual, y resolvemos, 7 por 1,36 es igual y me da 9,52. Entonces esto sería 9,52 newton. El problema número 3. Un cuerpo de 12 kilogramos de masa es abandonado sobre un plano inclinado, cuyo ángulo de elevación es de 45 grados. El rozamiento y el plano es despreciable, admitiendo g igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Determina en el punto 1 la aceleración del cuerpo y en el punto 2 la intensidad de la reacción normal de apoyo. Entonces extraemos los datos. Aquí me da que la masa es igual a 12 kilogramos. Después me dice que tiene un ángulo de 45 grados. Este ángulo es de 45 grados. Me da la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Me pide hallar en el punto 1 la aceleración y en el punto 2 me pide hallar la intensidad de la reacción normal. O sea que me pide hallar la normal ahí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo primero que actúa, que es hacia abajo, es el peso. Después descomponemos este peso en Px, que gracias a este peso X, el cuerpo va a ir deslizándose para abajo. Y tenemos aquí el peso en Y, que coincide con la normal. La normal es, en este caso, es perpendicular a la superficie de apoyo. O sea que en este caso él coincide con el peso en Y. Entonces la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie de apoyo. Entonces en el punto 1 me pide hallar entonces la aceleración y tenemos que el peso X va a ser igual a la masa por la aceleración. El punto Px va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. El peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces por el seno del ángulo nuevamente, igual a la masa por la aceleración.
Entonces aquí tenemos masa y acá masa. Son iguales estas masas. Podemos aquí simplificar. Por lo tanto, me quedaría que la aceleración, ordenando ya, va a ser igual a la gravedad por el seno del ángulo. Entonces la aceleración va a ser igual a la gravedad, que es de 10 por el seno del ángulo, que es de 45 grados. O sea, aquí sería de 45 grados. Entonces aquí sería la aceleración es igual, y resolvemos esta multiplicación. 10 por el seno de 45 grados. Esto es igual y me da un valor de 7,07. Entonces esto sería 7,07 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos la aceleración. Después me pide hallar la normal. En el punto 2 me pide hallar la normal. Vemos acá que la normal va a ser igual al peso en I. Entonces la normal va a ser igual al peso en I, es el peso por el coseno del ángulo. Entonces la normal va a ser igual al peso, que es la masa por la gravedad, por el coseno del ángulo. Entonces aquí tenemos que la normal va a ser igual a la masa, que tiene un valor de 12. Sería 12 por la gravedad, que es de 10, por el coseno de 45 grados. Entonces la normal va a ser igual 12 por 10 por el coseno de 45 grados. Esto es igual a 84,85. Entonces esto sería 84,85 newton. El problema número 4 encuentra la aceleración de las masas y las tensiones de las cuerdas de la siguiente figura, sabiendo que M2 igual a 7 kilogramos y M1 4 kilogramos. Entonces aquí tenemos la masa 1 y la masa 2. Me pide hallar la aceleración, entonces la aceleración y la tensión. Y aquí tenemos una máquina de output. Entonces aquí, teniendo en cuenta las masas, el movimiento sería en este sentido. Esto va a subir y aquí bajaría. Entonces aquí, para arriba, para este sentido, aquí sería la tensión. Y aquí también va a haber otra tensión, que es el mismo, porque se trata del mismo hilo. Esto hacia abajo, esto sería aquí el peso 1, y esto hacia abajo también sería el peso 2. Podemos hallar, por ejemplo, el peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. El peso 2 va a ser lo mismo, la masa 2 por la gravedad. Por lo tanto aquí podemos resolver, por ejemplo, masa 1 es de 4 por la gravedad, que podemos utilizar 9,8 o 10. En este caso podemos utilizar 10. 4 por 10, que me va a dar 40 newton. Y aquí la masa 2 es 7 por la gravedad. 10, 7 por 10, que me va a dar 70 newton. Entonces ahí tenemos los pesos. Esto sería el sentido del movimiento. Después aquí, cuando las fuerzas tienen el mismo sentido que el movimiento, se considera con signo positivo. Si las fuerzas tienen sentido contrario al movimiento, las fuerzas son negativas. Por ejemplo, analicemos este punto 2. El peso 2
vemos que coincide el sentido con el movimiento, por lo tanto es positivo. Sería entonces aquí el peso 2 y esta tensión es contraria a este movimiento, por lo tanto aquí sería menos la tensión. Esto tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora analizamos el punto 1. Esto va a ir subiendo, por lo tanto esta tensión tiene el mismo sentido que el movimiento y es de signo positivo. Este peso tiene sentido contrario al movimiento, por lo tanto es negativa. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Y esto sumamos algebraicamente. Entonces, aquí vamos a sumar en forma algebraica. Aquí esta tensión y esta tensión son iguales. Como tienen signos contrarios, podemos neutralizar aquí. Y me va a quedar el peso 2 menos el peso 1. Tiene que ser igual a la masa 2 más la masa 1 por la aceleración. La aceleración se coloca una sola vez porque aquí sacamos un factor común. El peso 2 tiene un valor de 70, entonces aquí sería 70 menos el peso 1 que es de 40. Esto va a ser igual a la masa 2 que tiene un valor de 7 más la masa 1 que tiene un valor de 4 por la aceleración. 70 menos 40 me va a dar 30. Esto va a ser igual entonces a 7 más 4 son 11 por la aceleración. Entonces como 11 aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ordenando sería la aceleración va a ser igual a 30 sobre 11. Y esto entonces vamos a resolver. 30 dividido 11 igual a 2,72. Esto va a ser igual a 2,72 metros por segundo al cuadrado. Esto sería la aceleración. Y también me pide hallar la tensión. Entonces puedo utilizar esta segunda ecuación que está aquí. Entonces voy a volver a copiar aquí. Tensión menos el peso 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. Yo necesito esa tensión, por lo tanto aquí tensión va a ser igual, este peso aquí está restando, va a pasar con signo cambiado. Podemos poner entre paréntesis M1 por la aceleración más el peso 1. Entonces la tensión va a ser igual a la masa 1 que tiene un valor de 4. Entonces sería aquí 4 por la aceleración que es 2,72 más el peso 1 que tiene un valor de 40. Entonces aquí sería 40. Entonces la tensión va a ser igual. Resolvemos esto. Pongo paréntesis. Entonces 4 por 2,72. 2,72. Cierro el paréntesis. Más 40. Esto va a ser igual y me da 50,88. Entonces aquí sería 50,88 newton.